Muy bien, muy buenos días estimados alumnos, espero se encuentren todos muy bien de salud, que es lo más importante. Vamos a minimizar, acá está. Vamos a hacer la semana 26, les comento también que estamos entrando al tercer trimestre. Ya luego les voy a compartir el enlace para las tareas del tercer trimestre y también voy a compartir un enlace de las asistencias. ¿Ya? Bien, a ver, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Brian? Hola, profesor. Hola, hola. Vamos a hacer en esta semana 26 lo que es una reflexión sobre nuestros aprendizajes para mejorar. Esta es la página de Ministerio de Educación de Aprende en Casa. ¿Sí? De ahí voy a trabajar directamente. Ya saben que trabajamos 2 días, día 3, día 4. La actividad del día 3 te dice, vamos a reflexionar acerca de nuestros aprendizajes en matemática. ¿Sí? Y en eso vamos nosotros a trabajar. Porque la actividad día 4 dice, elaboramos un compromiso sobre nuestros aprendizajes en matemática. Entonces, como dice que vamos a elaborar un compromiso, eso quiere decir que ustedes lo tienen que realizar. ¿Ya? Muy bien. Entonces queda claro. Y estas actividades les comento en su cuaderno. Ya está. Bien. Bueno, acá viene la bienvenida. ¿Sí? Y te comenta referente, pues, a, a lo que se está haciendo esta semana, ya que es una reflexión de la semana pasada y antepasada, de los 2 días, de la semana 24 y de la semana 25. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, acá te viene también lo que se necesita y lo que vamos a hacer. Bien, desde acá vamos a empezar. Actividad del día 3. Actividad del día 3. Te dice, a ver, voy a empezar aquí. A continuación, te presentamos parte de la situación de la semana 24 y 25. ¿Ya? Así te dice. Vamos a ver parte de la situación de la semana 24 y 25. Ahí esperando. Sí, ¿no? Ya está. Listo. Bien. Veamos entonces aquí. Dice, con conocimiento de las normas y protocolos que debe cumplir una empresa familiar, emprende el servicio de envío a domicilio o delivery de productos. Claro, de acuerdo al contexto a que nos encontramos, pues prácticamente el que menos de los negocios están empezando a realizar sus negocios con full delivery, o sea, lo que es el envío a domicilio, ¿no? El ingreso de la nueva empresa es 10 soles por cada entrega realizada. Eso es lo que está cobrando adicionalmente una empresa por cada envío, ¿no? Así es. Dice, la pregunta reto fue expresar con diversas representaciones el comportamiento del ingreso en soles para esta empresa de acuerdo a la cantidad de deliveries realizados y finalmente plantear afirmaciones sobre características de las funciones lineales, ¿no? O sea, estas empresas van a ir recabando unos ingresos de acuerdo a los deliveries y ese comportamiento matemático lo representamos mediante, ¿qué cosa? Funciones lineales. Bien, acá te habla acerca del importante, que es importante el avance de tu producto de la semana 24 y 25, ¿sí? Y para eso hayas considerado, dice, ¿no? Lo siguiente, establecer relaciones entre datos o variaciones entre dos magnitudes y transformarla en funciones lineales. Recuerda que nosotros estuvimos hablando acerca de que si una magnitud aumenta y la otra también aumenta, entonces estaríamos hablando de magnitudes directamente proporcionales y que ello nos iba a facilitar una recta, ¿no? Una gráfica que era una recta. Luego te dice, expreso la función lineal con representación gráfica. Claro,
La recta, ¿sí o no? Pero para eso habíamos hecho lo que cosa, las tabulaciones, ¿no? Hemos hecho algunas simbolizaciones y utilizado pues el lenguaje algebraico. Todo eso hemos realizado en esas 2 semanas, 24 y 25. Luego de terminar eso, hacíamos lo que eran las afirmaciones sobre las características y propiedades de las funciones lineales, justificando mi conocimiento matemático, ¿no? Todo eso ya hemos ido realizando en estos días. Muy bien. Sigamos. Aquí viene una nota muy importante, que son los pasos que debemos nosotros realizar cuando resolvemos alguna situación. ¿Cuáles son los 4 pasos? Primero, comprendemos el problema. Segundo, diseñamos un plan para desarrollar ese problema. Ya que tenemos diseñado, empezamos a ejecutar ese plan. Y por último, pues reflexionamos sobre los resultados, ¿no? O sea, son 4 fases para el desarrollo, ¿sí? Para el desarrollo de las actividades o de una situación en sí. ¿De acuerdo? De una situación en sí. Bien, entonces, ¿cómo comprendemos el tema o el problema? ¿Sí? Claro, ¿cómo vamos a lograr esto? Vamos a lograr pues viendo los datos que tenemos, ¿sí? Los datos que pide el problema. ¿De acuerdo? También, ¿cómo diseñamos? Claro, para diseñar un plan o estrategia, ¿sí? Tenemos que ver los procedimientos a realizar. ¿De acuerdo? Los procedimientos a realizar. Y luego pues vamos a llevar a cabo todo lo que habíamos ideado para desarrollar. Y por último, vamos a comprobar los resultados. Eso es reflexionar. Sigamos. Aquí está. Veamos paso a paso lo que habíamos estado haciendo. El primer paso, recuerda, era comprender el problema. Y hacíamos 2 preguntas. ¿Cuáles son los datos? ¿Y qué nos pide el problema? ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los datos? ¿Y qué nos pide el problema? Esas 2 preguntas son básicas que nos tenemos que realizar para la resolución de problemas. Para la primera fase. ¿Cuáles son los datos? Recuerda, primero, por cada envío a domicilio, el ingreso es de 10 soles. Ese es el primer dato, ¿no? Y luego, la cantidad de envíos a domicilio realizada. ¿Ves? Esos son los 2 datos que se ha podido obtener del problema. Y luego, la pregunta, ¿no? ¿Qué nos pide el problema? Es expresar con diversas representaciones el comportamiento del ingreso en soles según la cantidad de deliveries realizados. ¿Ves? Entonces, cada vez que tú tengas una situación, primero empieza por comprender el problema, haciéndote esas 2 preguntas. ¿Qué datos tengo? ¿Sí? ¿Y qué nos pide el problema? Por ahí empieza. Luego empiezo a diseñar el plan, o también llamado estrategia, que es el punto número 2. ¿De acuerdo? Vamos a diseñar el plan o estrategia. Para eso yo voy a empezar a establecer relaciones entre datos o variaciones llamadas magnitudes, para transformarlos en ¿qué? En funciones lineales. ¿Sí? Claro. Yo estoy frente al tema de funciones lineales, entonces tengo que hablar de 2 magnitudes. ¿Sí? Luego tengo que representar gráficamente apoyándome de las tabulaciones, expresando todo ello en una expresión algebraica o utilizando el lenguaje algebraico, como menciona ahí. ¿Sí? Plantear afirmaciones sobre las características y propiedades de las funciones lineales. Luego que ya he diseñado mi plan, ahora voy a ejecutar mi plan. ¿Sí? Voy a ejecutar. ¿Sí? Ejecuto el plan o la estrategia que dice establezco relaciones entre datos o variaciones de 2 magnitudes. ¿Qué cosa es eso? Porque acá mira, dice ¿cuántos puntos? Se mueve demasiado. Ahí está. ¿Cuántos puntos es tu diseño? 1. Establecer relaciones. 2. Expresarla en función lineal. 3. Plantear afirmaciones. Entonces, como yo diseño estos 3 puntos, ¿sí? Eso es mi estrategia. Esos 3 puntos, eso quiere decir que para ejecutar mi plan tengo que hacer esos 3 puntos. Mira, ve. Primer punto de la estrategia. Establezco relaciones.
Primer punto de ejecución del plan. Establezco relaciones. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Y acá, en la ejecución, yo tengo que describir todos los pasos que tengo que realizar. Mira, segundo paso, establezco o expreso en función lineal, ¿no? Usando tabulaciones. Entonces, eso viene a ser el punto B. Voy abajo, abajo, abajo. ¿Dónde está el punto B? Acá está, ¿ves? Expreso la función lineal con representación gráfica, tabulaciones. ¿Te das cuenta? Mira el tercer punto de el diseño del plan. Es planteo afirmaciones sobre las características. Entonces eso vendría a ser para mi ejecución el punto C. Voy a buscar el punto C. ¿Dónde está el punto C? Mira, ve, el punto C. Acá está. ¿Ves? Dice, planteo afirmaciones sobre las características y propiedades de las funciones lineales y justifico con conocimiento matemático. Eso es lo que se desea que entiendas. Que para la resolución de una situación, tú tienes que plantearte todos estos pasos. El primer paso es, comprendo el problema. Que me hago dos preguntas. ¿Cuáles son los datos y qué me pide? Luego, el segundo paso es, diseño un plan. ¿Cuántos planes he planteado? 3. Y cuando hablo el tercer paso, que es ejecutar, en la ejecución, ¿qué tengo que realizar? Los 3 pasos. Y esos 3 pasos lo tengo que realizar minuciosamente. Entonces, vamos ahora a explicar los 3 pasos minuciosamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa es la idea de esta semana. Empezar explicando en qué consiste el desarrollo de las situaciones. ¿De acuerdo? Por este lado me veo muy negrito porque no hay luz. Por este lado está la puerta abierta y entra mucha luz. Ya me estoy viendo ya. Parezco la tierra de día, de noche. Bueno, no importa. Sigamos. Me estoy viendo en la imagen, pues. Empecemos entonces, ya que les he hecho la introducción para explicar lo que vamos a hacer en la ejecución. Bien, entonces, se diseñó el plan, ahora lo ejecuto. El primer paso es establecer relaciones entre los datos o variaciones entre dos magnitudes y lo transformo esas en relaciones de funciones lineales. Primero, ¿cuál es el ingreso para esta empresa por un envío a domicilio? Ah, profesor, eso es 10 soles. Perfecto. ¿Cuál sería el ingreso para 2 envíos? Ah, profesor, si por un ingreso es 10 soles, entonces, profesor, para 2 es 20 soles. Ah, ¿verdad, no? Y para 3, 30. Ah, para 4 envíos, 40. ¿Sí o no? Claro. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde salió estos 20 soles? Bueno, obvio, ¿no? Se va multiplicando porque va en aumento. Entonces, acá te explica de todas maneras, ¿no? Cantidad de envíos. Un envío, 10 por 1. Y es bueno explicarlo porque, mira, yo utilizo un lenguaje, ¿no? Y hablado. Y la idea es expresarlo matemáticamente o algebraicamente. Y esto es lo que se tiene que hacer. Yo te mencioné, para un envío de 10 soles, para 2 envíos 20, para 3 30, para 4 40 y así sucesivamente. Ese es un lenguaje hablado, que lo podemos razonar. Pero ¿cuál es el otro paso? Es escribirlo, representarlo. Acá está en este cuadro de celeste, representado matemáticamente. ¿Ves? Escribir, un envío es, ¿cómo lo obtuve? 10 por 1. ¿Cuánto entonces es? 10 soles. 2 envíos, es 10 porque se cobra 10 por 2. ¿Cuánto es el ingreso? 20 soles. ¿Te das cuenta? Esa es la idea del trabajo de esta semana. Es representarlo algebraicamente o simbólicamente. No solamente decirlo. Pues yo escucho a estudiantes, pero eso es fácil, 50. Represéntalo. Y no saben representarlo. ¿Verdad? Y eso es muy importante, saber representarlo.
¿De acuerdo? Es muy importante. ¿Sí? Luego, ¿cuál sería el ingreso por 3 envíos a domicilio entonces? Obvio, pues. Sería 10 por 3, 30 soles. ¿No? 10 por 3, 30 soles. Sigamos. ¿Y cuál es la idea al final? Representarlo por una variable. Porque acá te dice la siguiente pregunta, que tú también te tienes que hacer. ¿Cuál sería el ingreso cuando haces X envíos a domicilio? X envíos, o sea, tú no sabes cuántos envíos se van a hacer. Y esa representación de cuántos se van a hacer, ¿qué cosa lo represento? ¿O cómo lo represento? Con X. Entonces, ¿por qué X? ¿Ah? Porque en matemática X, ¿sí?, se designa para representar cantidades susceptibles. Profesor, ¿qué significa cantidades susceptibles? O sea, aquellos que van a ir cambiando de valor. Aquellos que son cambiantes. ¿Qué dice acá? Aquellos que toman distintos valores numéricos, ¿ya ves? A eso le dice cantidad susceptible, donde X puede ser 1, X puede ser 2, X puede ser 3, X puede ser 4, ¿ves? Entonces X puede asumir varios valores, ¿sí? Profesor, ¿y solamente le puedo dar X? ¿Puedo yo tomar otra letra? Si tú deseas, le puedes dar A, le puedes dar una letra B, y así sucesivamente le puedes dar varios tipos de letras. Ah, ya, excelente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a representar matemáticamente ese ingreso? Vamos a la parte B. La parte B de mi diseño de plan. La parte B dice, voy a expresar en función lineal con representaciones gráficas, tabulaciones y simbólicas con lenguaje algebraico. ¿Ves? Ahora, ¿cómo represento el ingreso? Y es mi ingreso. Por cada envío me dan 10 soles. ¿Cuántos envíos voy a realizar a domicilio? No sé, le pongo X. Entonces, escucha, mira, o lee, ingreso es, mira, ingreso, coma, es igual a 10 soles por la cantidad de envíos a domicilio. ¿Te das cuenta? Dice ingreso, coma, es igual a 10 soles por la cantidad de envíos a domicilio. Acá está, es igual por, acá viene un por, porque se está multiplicando el 10 ¿con quién? Con el X. ¿De acuerdo? Así es. Entonces la expresión algebraica te queda así. Y es igual a 10x. Profesor, pero también he visto yo que le ponen en lugar de colocar I mayúscula, claro, I mayúscula representa ¿qué cosa? El ingreso, ¿sí? Pero también tú puedes utilizar el Y, claro. ¿Por qué? Porque nosotros nos apoyamos ¿de qué? Del plano cartesiano, ¿sí o no? ¿Sí? Nos apoyamos del plano cartesiano donde está el eje Y, ¿sí?, y el eje X, ¿sí o no? Entonces, en lugar de esta Y, también puede ir la letra I mayúscula. ¿Qué cosa representa? Representa el ingreso, ¿sí? Representa el ingreso. ¿Qué pasó? Se fue. Vamos a ver a dónde se fue. Ya está. ¿Qué te parece entonces cómo se representa? Fácil, ¿no? Estoy representándolo ahora mediante una función lineal, ¿sí? Eso es los pasos. Ahora, es ahí, volvemos a hacer las mismas explicaciones. Ahí está. Y que ese ingreso es igual a 10x. O también puedes decir Y es igual a 10x. O también puedes decir f en x igual a 10x. ¿Te das cuenta que ahora estamos utilizando tres formas de representar una función lineal? Y esas tres formas tienen el mismo significado.
esas tres formas tienen el mismo significado. Estos tres tienen el mismo significado. ¿Sí? Así es. Ahora, vamos a representar mediante tablas, ¿sí? No me voy a poner a leer todo. Vamos a representar mediante tablas. Ahí está. O sea, lo que viene a continuación es la tabulación. Lo que viene ahora es la tabulación. Me voy a adelantar un poquito. ¿Qué cosa es X? Es la cantidad de envíos. ¿Qué cosa es Y? Y es el ingreso. ¿Sí? Entonces, te pregunto, ¿quién va a depender de quién? La cantidad de ingresos va a depender del... La cantidad de envíos, perdón, la cantidad de envíos va a depender del ingreso o el ingreso va a depender de la cantidad de envíos. Pregunto, ¿quién depende de quién? ¿El ingreso depende de la cantidad de envíos o la cantidad de envíos depende del ingreso? La cantidad de envíos. El ingreso depende del ingreso. La cantidad de envíos. Por ahí una señorita le escuché decir la respuesta. El ingreso depende de la cantidad de envíos. Excelente. El ingreso, claro, el ingreso. Mira, el ingreso vamos a tomarlo, el dinero que va a entrar, pues. ¿Sí? Si yo me pongo en el lugar del empresario, si yo hago un envío, ¿cuánto me va a ingresar? 10 soles. Si yo hago 2 envíos, ¿cuánto me va a ingresar? 20 soles. Claro. Si yo en un día, dime, en un día yo llego a realizar 10 envíos, entonces me voy va a haber 100 soles de ingreso. Al siguiente día tenga 300 envíos. 3.000 soles voy a ganar, ¿sí o no? Ese día voy a tener un ingreso de 3.000 soles. Entonces, mi ingreso, ¿de qué va a depender? De la cantidad de envíos. Por lo tanto, Y, ¿de quién depende? Y, ¿de quién depende? De X. Y depende de X. ¿Sí? De ahí nace las palabras dependientes. De ahí nace la palabra dependiente y la palabra independiente. Y es dependiente porque depende de X y X es independiente. ¿Ya? O sea, la cantidad de envíos es una variable independiente y el ingreso es una variable dependiente. Entonces, como X es una variable independiente, entonces a X le comienzo a dar valores. A ver, si X es 1, ¿te das cuenta? Si a X es 1, 1 por 10, ¿cuánto sale? 10. ¿Ves? O sea que el valor de 10 dependió de quién? Del X, de 1, ¿sí o no? Dependió del X. Así es. Si X vale 2, ¿cuánto vale Y? Claro, 2 por 10, 20, ¿sí o no? ¿Ves? Y así sucesivamente, si X vale 3, Y vale 30. Si X vale 4, Y vale 40, ¿ves? Entonces, acá yo estoy aprendiendo unas 2 palabritas adicionales, que son las variables dependientes y las variables independientes. Así es. Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Buenos días, profesor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A continuación, algunos estudiantes, dan valores a X como por ejemplo, dice, escúchame, esto de acá es una tabla, o sea, lo que estamos haciendo es una tabulación. ¿Te acuerdas que la semana pasada yo mi tabulación lo hice de forma vertical, sí o no? También se puede hacer de forma horizontal, ¿sí? Entonces, como X es una variable independiente, porque no depende de nadie, entonces tú a X tú le puedes dar valores de 1, 2, 3, 4, 5, o puedes empezar desde 0, 1, 2, o puedes empezar con negativos, menos 1, menos 2, perdón, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 también. ¿Ves? En cambio acá empiezo dándole 1, 2, 3, 4, 5. Aquí mira, otro ejemplo.
2, 4, 6, 8, 10. Acá se le ocurre a un estudiante darle a X valores pares. En cambio acá valores consecutivos. ¿Por qué a X se le ocurre acá dar valores consecutivos y acá valores pares? Porque X es una variable independiente. Claro. Y los valores de Y van a ser valores dependientes. Porque dependen de E. X. Excelente. Muy bien. Entonces, los valores que han salido de Y, mira, acá Y vale 20. ¿Por qué vale 20? 2 por 10, pues. Acá Y vale 40. ¿Por qué vale 40? Porque X vale 4. 4 por 10. Muy bien. Ese es lo que te trata de dar la información. Bueno, y acá te explica todo lo que te he ido expresando. Ahora, la idea es graficar. Vamos a graficar. Yo lo tengo por acá. A ver, vamos a ver. Ya está. Vamos a explicar por acá. No, ese no es. Abrir. No. ¿Dónde estás? Se me perdió. No puede ser. Lo tengo en dos tablitas. Acá está. ¿Esta es? Sí, acá está. Voy a pasar todo esto para este lado. Bien, esto ya hemos explicado. Acá está. Sí, ahí me quedé. Oh, me queda poco tiempo. 10 minutos. En 10 minutos acabamos. Entonces, ahora voy a representar. ¿Sí? Representar. Voy a utilizar el primero. Para representar, ¿ya? Para representar, acá me dice dos cosas. Acá me dice dos cosas. Lo puedes representar en el eje Y, ¿sí? En el eje Y. En el eje Y. O en el, claro, de ordenadas de 10 en 10, o lo puedes representar de 5 en 5. ¿Qué está hablando, profesor? Es que acá lo tenemos tabulado, ¿sí o no? Acá lo tenemos tabulado y ahora lo tenemos que representar en un gráfico, ¿sí? Acá está, ve. Tú puedes utilizar lo siguiente, ¿no? Acá, representarlo de 10 en 10, mira, ve. 10, 20, 30, 40, 50, los ingresos. ¿Te das cuenta? De 10 en 10. Pero, también lo puedes representar de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. ¿Ves? ¿Ves cómo está representado acá? De 5 en 5 y acá está representado de 10 en 10. ¿No? Y ese es el ingreso, pues. Ese es el ingreso. Y en el otro eje la cantidad de entregas. Y la cantidad de entregas, cuando es una entrega, 10. Cuando es 2 entregas, 20. Cuando es 3 entregas, 30. Cuando es 4 entregas, 40. Cuando es 5 entregas, 50. Y así, ¿no? Se representa mediante puntos. Acá también, mira, ve. Cuando se ha hecho de 5 en 5, mira. Cuando es una entrega, acá está 10. Cuando es 2 entregas, acá está 20. Cuando son 3 entregas, acá está 30. 4 entregas, 40. Pero te das cuenta que esta representación está más dispersa que esto de acá, ¿sí o no? Entonces, profesor, ¿y es correcto? Es correcto. Es correcto, no hay problema. Tú lo puedes representar de cualquiera de esas dos formas. ¿De acuerdo? Así es. A ver, Jan está entrando y salió. Otros, ahora, tienes que tener presente lo siguiente, que en este eje se coloca la variable siempre, siempre en este eje vertical se va a colocar la variable
dependiente. Siempre la variable dependiente va a ir acá, en este eje. ¿Ya? Por eso tenemos que aprender a reconocer. Y en este eje va a ir la variable independiente. No, ¿Qué, no tomo. qué pasaría? No sé por qué me dijo, no me sirva. No tomo. ¿Qué pasaría si lo haces al revés? Mira, ve, colocas acá cantidad de entregas y el ingreso. ¿Es correcto? ¿Eso es correcto? ¿Ah? No, sería al revés. Pero Ajá, no, claro. No estaría bien representado nada más. De que te sale una gráfica, te sale una gráfica, pero no estaría bien representado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta esa observación. ¿Sí? A ver, acá ya te explica todo eso. Acá está, ¿ves? Recuerda que la variable independiente siempre va en el eje de las abscisas, ¿ya ves? Siempre va en el eje de las abscisas, o sea, en el eje X. ¿Quién? La variable independiente. ¿Y la variable dependiente dónde va? En el eje de las ordenadas. ¿Y quién es el eje de las ordenadas? El eje vertical. ¿De acuerdo? Eje de las ordenadas. Así es. Muy bien. Regresamos esto para acá. Sigamos entonces. Acá ya está explicado cada uno. Y ya eso te explica también lo mismo. Y acá, parte C. Planteamos afirmaciones. Claro. Se denomina función a la relación entre dos magnitudes. ¿Ves? Ahora ya estoy hablando de las afirmaciones. ¿Qué son? Magnitudes. Donde cada elemento del conjunto X corresponde a un único del conjunto Y. ¿Sí? Así es. Eso es lo que te quiere decir. Y acá ya se representa, mira, acá te estás dando otro ejemplo. Y igual a 2,5x. Tabulamos valores. Para x1, y vale 2,5. Para x2, y vale 5. Para x3, y vale 7,5. ¿Ves? Nuevamente, ahora se está haciendo otro ejemplo. Y con ese otro ejemplo, se está, ¿qué cosa? Graficando. ¿Sí? Se ha tabulado y se ha unido esos puntos. ¿Y qué cosa me representa esos puntos? Una recta. ¿Ya ves? Terminamos la ejecución. Y ahora reflexionamos. ¿Y qué te dice la reflexión? Te dice, ¿por qué es importante primero determinar los datos y la incógnita en la situación? ¿Por qué es importante? ¿Ah? Determinar los datos. Para poder entender el problema, pues. ¿Por qué es importante elaborar la representación simbólica? Porque mediante esa representación simbólica vamos a poder nosotros con facilidad hacer la representación gráfica. ¿Se pueden representar de otra forma las coordenadas de las situaciones? No, tiene que ser como se menciona. En el eje vertical va la variable dependiente y en el eje horizontal va la variable dependiente. ¿No? Perdón. En el eje vertical la variable dependiente y en el eje horizontal la variable independiente. Así es, independiente. Perfecto. No puede ser al revés. Comprueba los resultados del desarrollo en la situación. Claro, ¿cómo compruebo? Verificando nada más los valores. Verificando. Para 9, 22,5. Entonces reemplazo acá. 9 por 2,5 me va a salir 22,5. Ese es comprobar. Revisa tu procedimiento en el desarrollo. Claro, tengo que ir revisando y explicando cada paso, ¿no? Así es. Bien, y por último, lo que viene es elaboramos compromisos sobre nuestros aprendizajes de matemáticas. Eso es lo que tú tienes que hacer en esta semana como tarea. ¿De acuerdo? Yo ya te expliqué la parte 3 y la parte 3 solamente es reflexión, es recordarte cómo se desarrolla una situación. Ahora viene tu compromiso. ¿De acuerdo? Y eso es lo que, esta actividad 4 es lo que tú me vas a hacer en tu cuadernito y lo vas a enviar al nuevo enlace que les voy a compartir luego. ¿Ya? Acá tenemos, escribe tus estrategias usando la resolución de los retos planteados en la actividad anterior, o sea, en la actividad 3. Establece tus fortalezas, o sea, cómo lo has entendido para poder resolver el reto de la actividad 3.
cómo potenciarías tus fortalezas. Una forma de cómo potenciar mis fortalezas es desarrollando o revisando otros ejercicios y planteándome situaciones. Escribe las dificultades que has tenido. ¿Qué dificultad? Puede ser pues en cómo representar la función, puede ser una dificultad, ¿no? Claro. Entonces, ay carambas. ¿Qué propones? ¿Sí? ¿Qué propones? Muy bien. Llegamos a la parte final. Y recuerda que tienes que ser creativo, organizado, ¿sí? Utilizando el material que tengas a tu alcance. No olvides guardar todo en tu portafolio y enviármelo al enlace. Gracias chicos, no se olviden que son valiosos, es muy importante. Recuerden ustedes, Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. un abrazo fuerte a todos. Bye bye. Chao, profe. Chao, profesor. Chao, profesor. Profesor. ¿Por qué lo cortas? Yo no lo he cortado. Sigue. No lo cortes. Pasó la mano.